Hola, ¿qué tal? Muy buen día y sean bienvenidos a este nuevo video y segundo sobre Francisco de Quevedo, donde por el título ya se habrán dado cuenta que vamos a estar comentando el soneto Amor constante más allá de la muerte. Si no lo han leído con anterioridad, les pido que por favor vayan a un sitio confiable o a alguna edición de las obras de Quevedo, donde puedan leer este soneto en la soledad y posteriormente llegan otra vez y continúan viendo el video. Bien, pues este soneto de Quevedo ha sido uno de los más celebrados por una multitud de lectores y también por la crítica especializada. Solamente para dar dos ejemplos, Damaso Alonso llegó a decir que, bueno, seguramente en él, seguramente ese soneto es el mejor de Quevedo y añadió, probablemente el mejor de la literatura española. Después, Carlos Blanco Aguinaga mencionó que en el soneto vemos, cito, el vibrante esfuerzo del hombre por crearse o volver a encontrar su sentido en el mundo, contra cualquier ley severa, rebelión quizá insensata, angustiosa afirmación del valor de las cosas del tiempo. Hasta ahí la cita. Y bien, este poema es uno de los que están incluidos en el Parnaso español, que fueron recopilados en el año de 1648 y publicados también por José Antonio González de Salas, que este fue un amigo y editor de la poesía de Quevedo. Ahora, este soneto pertenece a la serie de poemas dedicados a Lisi, y la serie consta de 71 poemas que fueron publicados en diversos lugares, no nada más en el Parnaso español, ahí están algunos de ellos, pero no todos. Y en lo que respecta a Lisi, bueno, desconocemos si se trata de una persona histórica, pero a nosotros nos interesa que la serie sigue o continúa la tradición petrarquista de expresar una pasión intensa por una sola persona. Hay una conciencia del paso del tiempo y, por supuesto, la historia progresiva de un amor. Donde este amor, como habrán ya leído en el poema, pues sobrevive a la muerte. Muy probablemente fueron impactados por ese último verso, polvo serán, más polvo enamorado, donde seguramente resonaron en algunos de ustedes aquellas palabras divinas que fueron dichas por Dios al hombre una vez que éste transgrede la ley de no comer del fruto del árbol del huerto. El hombre se ganó la muerte espiritual, pero también se ganó la muerte física. Y Dios les dice al hombre, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí Quevedo está diciendo, bueno, sí llegará la muerte, pero este polvo va a estar enamorado. Entonces, inmediatamente vemos que hay un sentido de rebeldía en el soneto. Ahora, que la rebeldía, bueno, siempre es contra algo, ¿no? Contra una institución, contra una persona, contra una idea. Entonces, es natural que pensemos que aquí que esa rebeldía viene en contra de la religión eh, cristiana. Vamos a ir viendo que esto no necesariamente es así, pero también vamos a ver que esta rebeldía se va a empezar a manifestar y a exponerse desde la primera estrofa. Entonces, bueno, ahora sí podemos dar inicio. La primera estrofa eh, dice de la siguiente manera: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. Entonces, inmediatamente tenemos un arranque sumamente hipotético que está apoyado por los futuros, ¿no? Entonces, la muerte va a venir, sí, va a llegar. Ah, y ese, no sé si ustedes lo ven, pero al menos yo pienso que aquí hay todo un carácter disidente. Quevedo está oponiendo resistencia, porque es como si estuviera diciendo, bueno, sí, podré morir. ¿no? Es bastante rebelde es este Quevedo. Eh, Además, vean que
hay una suerte de anhelo ya por la muerte en este enamorado. Esta alma es la que tiene un afán ansioso y lisonjera ¿hacia qué? Bueno, hacia la propia muerte. Entonces ya aquí está la idea de ese amante que desea y que anhela la muerte. Pero no solo eso, encierra el primer soneto. Otra de las cosas que hay son aquellas palabras antitéticas. Por ejemplo, la palabra sombra y la palabra día. Aunque cuando llegue la muerte se cerrarán los ojos por la postrera sombra, bueno, van a ser conducidos hacia el blanco día, o términos aquí antidéticos. Pero no solo eso, también tenemos algunos versos que se están contrastando. Tenemos, por ejemplo, la palabra cerrar, pero por otro lado tenemos también la palabra desatar, ¿no? Que son completamente opuestas. La palabra cerrar tiene la idea de juntar, como los ojos que se juntan cuando se cierran, y la palabra desatar tiene la idea de desprenderse, ¿no? Porque el alma se desprende del cuerpo. Por eso está ahí la palabra desatar, esta alma mía, ¿no? Y por supuesto, como verán, también está esta exposición de lo misterioso o del misterio que es la muerte y su carácter perentorio. Llegará algún día, en alguna hora que no sabemos, llegará y nos llevará, pero quién sabe en qué momento ocurra. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que el tema del primer cuarteto sería no otro más que la victoria de, de la muerte, ¿no? Pero esta victoria de la muerte va a encontrar a un adversario, que es Quevedo, porque inmediatamente en la siguiente estrofa vemos aquí la palabra más, que sabemos que también tiene un significado o una intención, eh, perdone por eso, una intención de pero, no es como decir sí, la muerte tendrá la victoria, pero, ¿no? ¿Y qué es ese pero, no? ¿A qué se refiere Quevedo? Bueno, nosotros seguimos a James Crosby cuando lee en estos dos primeros versos de esta manera. Pero mi alma no dejará el recuerdo del amor en la ribera del mundo de los vivos, en donde había ardido ella. Lo voy a leer una vez más. Pero mi alma no dejará el recuerdo del amor en la ribera del mundo de los vivos, en donde había ardido ella. Ahora, bueno, ¿por qué dice esto Crosby? El sentido también es un poquito más oculto. Tenemos aquí dos palabras que, estando unidas, pues ya nos hacen pensar precisamente en la mitología romana. Hay que imaginarnos que está, bueno, por acá una ribera, ¿no? Que en medio, bueno, pasa agua y bueno, pues del otro lado tenemos la otra ribera, ¿no? Entonces, tenemos que hay una ribera que pertenece al mundo de los vivos y otra que pertenece al mundo de los muertos, ¿no? Ahora, y la palabra memoria inmediatamente nos sitúa que esta ribera que situada junto a ese río nos hace pensar precisamente en el famoso río Leteo. El río Leteo, de acuerdo a la mitología romana y precisamente o exactamente en la Eneida de Virgilio, es aquel río del olvido donde, de acuerdo a la tradición, bueno, pues está ubicado en los infiernos y de él bebían los muertos para olvidar así la vida terrestre. Con lo que está diciendo Quevedo es que cuando se pase de una a otra ribera, no va a perder la memoria de su muerte terrenal. Incluso hay una suerte de carácter un tanto heroico, porque esta alma va a nadar sobre el agua fría, ¿no? Está aquí la del Eteo, pero no va a perder la memoria y además le pierde el respeto a esa ley severa, que esa ley severa
no es otra más que la muerte. Y bueno, eh, como verán, ya aquí hay dos planos que se están presentando en una misma estrofa. Porque antes habíamos dicho que había una rebeldía contra el cristianismo, pero ahora resulta ser que también encontramos a la vieja religión griega con todos sus mitos. Así que no nada más tenemos una rebeldía hacia el cristianismo, sino también hacia todo lo que es la religión pagana griega. Está presente al mencionarse aquí o griega o romana, al mencionarse el eteo. Esto de la ley severa podría hacer eco de la maldición de comer del fruto del árbol del Edén. Pero no solo eso, hay una cosa que quisiera comentar un poquito más extensamente, y es que los críticos se han debatido sobre cuál es el sujeto del verbo dejará. Algunos como Lázaro Carreter consideran que la muerte es ese sujeto y otros a la que nosotros nos ceñimos como James Crosby y Carballo opinan que sería el alma. Y es que creemos que si se tratara de la muerte, se perdería aquel sentido rebelde que se acentúa en el último verso, porque una lectura del tipo la muerte no dejará la memoria en la otra orilla, supondría como si la muerte tuviera una suerte o un cariz de control sobre la memoria, es decir, ella está cerrando los ojos, ella está desprendiendo esa alma del cuerpo, pero también está permitiendo que la memoria permanezca después de la muerte, con lo que un poquito el sentido rebelde se perdería. Nosotros más bien pensamos que ese sujeto de la palabra dejará es más bien el alma. Porque no solamente porque cumple con su sentido rebelde, sino porque se acentúan además estos dos planos de los que ya hablamos. Hay que recordar por nuestro video anterior que Quevedo fue un estudiante de teología, que en algún momento incluso lo ordenan, pero bueno, él rechaza eso, y que además él conocía muy bien las lenguas bíblicas, al menos el hebreo y el griego, y además leía él muy bien y dominaba el latín. Así que Quevedo leía o habrá leído en algún momento la Biblia y posiblemente al hacerlo se habrá topado con el versículo que aparece en Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 que dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, de acuerdo a las palabras completamente literales del versículo, en ellas, encontramos que los muertos tendrán su memoria, en olvido, es decir, desaparecerá. Entonces vean que están los dos planos juntos, tanto el de la mitología pagana como todo lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana, donde aquí hay esta idea de que llegará la muerte, pero la memoria va a continuar, ¿no? Siendo rebelde a ambos planos, ¿no? Y entonces, ahora sí podemos pasar a los siguientes terceros, a los terceros que vamos a ver de una manera un tanto conjunta. Y algo que inmediatamente sobresale y que vemos es que los tres primeros versos guardan un paralelismo perfecto. Tan solo vean su estructura sintáctica. Tenemos un sustantivo, vamos a poner aquí sust, y también tenemos aquí toda una proposición, vamos a poner una P y una R, una proposición adjetiva que además viene acompañadas con un verbo en pretérito perfecto, que vamos a mencionar ahorita el valor de este pretérito perfecto. Pero antes de eso, vean que en este primer terceto, además esto se repite, perdón, en todos. Vean, aquí está la proposición adjetiva, una vez el sustantivo, la proposición adjetiva, el pretérito perfecto, sido, andado, han ardido, ¿no? En este terceto encontramos que la fuerza del amor está en las zonas más crípticas. El alma, dentro del cuerpo, fue la cárcel para ese Dios de amor,
no hay que pensarlo mucho, pues se trata del Dios amor. Ah, que esas venas dentro de la carne fueron el tránsito de una sangre que iba ardiendo, ¿no? Y bueno, mientras que las médulas, o bien lo que en los animales llamamos tuétano, pues dentro de ellas o estas estaban gloriosamente ardiendo, ¿no? Ahora bien, como les comentaba, la presencia del pretérito perfecto es importante porque el sentido cambia si fuera otro tipo de pasado. Tan solo vean el cambio. Alma, a quien todo un dios prisión fue, o venas, que humora tanto fuego fueron, médulas que ardieron gloriosamente. Cambia todo el sentido. Y esto es porque el pretérito perfecto lo usamos para hechos ocurridos en el pasado cuyos efectos o consecuencias se prolongan o llegan hasta el presente. Con lo que, en otras palabras, la intensidad del amor todavía está muy viva, las llamas están todavía ardiendo y esto parece ser que es un amor pues sumamente no increíble, ardiendo todavía muy viva la llama del amor. Ahora, otra cosa que también conviene resaltar aquí es la palabra gloriosamente, que se aplica tanto a los dos planos religiosos que hemos referido. Tanto se puede encontrar lo glorioso en el cristianismo como dentro de muchas alusiones que hay dentro de la mitología griega. Entonces, pero aún así, bueno, hay que esperar hasta ese último verso que nos espera para que se afiance ese carácter que es algo así como semiblasfemo que se va presentando en todo el soneto. Y bueno, finalmente llegamos al último terceto, donde descubrimos una simetría con el terceto precedente. Y eso es porque también siguen cada uno de los versos una misma estructura sintáctica. Vean que hay una oración asertiva al principio y después tenemos oraciones adversativas, ¿no? Eh, Se construye además un perfecto paralelismo entre los versos del terceto anterior. De hecho, se pueden leer de manera continua, leyendo el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el, con el tercero, ¿no? Vean esto, alma, a quien todo un Dios precio nacido, su cuerpo dejará. Ahora recordamos que esa alma será desprendida del cuerpo. Venas que humor a tanto fuego han dado serán ceniza, mas tendrá sentido. Médulas que han gloriosamente ardido, polvo serán, mas polvo enamorado. Eh, y ahora sí, bueno, vemos que este último verso, además del impacto que genera, bueno, por el impacto que genera en nosotros, lo es porque tenemos una fantástica visión de un montoncito de polvo, de un conjunto de polvo. Imagínense si algo muy, muy pequeño que casi cabe en un puño o en dos manos. Pero este montón de polvo, donde hubo antes cuerpo, queda todavía estremecido de amor, ¿no? Así que siguiendo a Carreter, Quevedo bordea la impiedad, pero no como un exabrupto enajenado, sino trazando para su voz muy racionales y geométricas simetrías. Su contumacia se expresa así, serena y reconcentrada, despertando en el lector esa sorpresa inicialmente admiratoria que siempre provoca el insurrecto, el rebelde. Aquí la fin de cita. Así, para Quevedo, vean que les son insuficientes la aceptación pagana de la muerte o la resignación de la religión del imperio, porque ambas le están negando a Quevedo la persistencia de algo mortal. Es decir, Quevedo se pregunta por eso mortal que se está perdiendo. Así que vemos la angustia que presenta la extinción de ese cuidado. Ahora, que la palabra cuidado para el siglo XVII tenía un significado muy específico. Al menos un diccionario posterior a la época, que es el diccionario de autoridades, nos recuerda, cortando un poquito
definición que el cuidado es una obligación en que uno debe desvelarse porque de salir mal viene el daño. Es decir, Quevedo se está preocupando por ese cuidado del amor hacia, en este caso, Lizzie, que se perdería una vez de la muerte, pero esa angustia, Quevedo va a intentar salvarla y lo va a salvar precisamente con la rebeldía, ¿no? Bien, entonces, pues hasta aquí nuestro comentario de amor constante más allá de la muerte. Nos veremos próximamente para más videos y también para otros autores del siglo de oro español. Por lo pronto, que pasen muy buen día. Hasta luego.